Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta serie y todos los programas radiales de Apologética con Marta están disponibles visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. En la edición de julio del 2020 de la revista mensual del American Family Association, aparece una encuesta que revela el decline de la cosmovisión cristiana en la cultura americana. Esta encuesta fue llevada a cabo por la Universidad Cristiana de Arizona bajo la supervisión de George Barna, quien es un experto muy reconocido y respetado en investigaciones y encuestas. En la encuesta titulada Inventario de la Cosmovisión Americana, el propósito era estimar cuántos adultos mantienen una cosmovisión bíblica. Los resultados fueron bien desconcertantes. De acuerdo a la encuesta, solamente el 6% de los adultos tienen una cosmovisión bíblica. Esta cosmovisión bíblica se compone de la manera de pensar y la manera de comportarse que es primeramente dominada por la aceptación de las verdades bíblicas, de los preceptos bíblicos y de los mandamientos bíblicos. Por ejemplo, en el año 1991, el 73% de las personas tenían un punto de vista tradicional sobre Dios, pero en el 2020, solo el 51% de las personas tienen un punto de vista tradicional sobre Dios. Si esto es alarmante, es aún más alarmante que el 44% de los que confiesan creer en Jesús también creen que Jesús pecó. El 52% de los entrevistados cree que el Espíritu Santo es solo un símbolo de Dios y que no es una entidad viviente. Barna concluyó que millones de americanos se consideran a sí mismos ser cristianos, pero no creen que Dios está realmente en control o que le importa lo que sucede con ellos. Fíjate que todo esto no toma a Dios por sorpresa. Desde el primer libro en la Biblia hasta el último libro en la Biblia, podemos encontrar las historias pasadas y las profecías futuras sobre personas y pueblos que han sido iluminados con la verdad de Dios y que luego se han apartado del camino de la verdad y de la vida eterna, que solo Dios puede proveer. Hoy vamos a estudiar sobre aquellos que, conociendo la verdad de Dios, se han apartado de la verdad y de la salvación eterna. En Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, dice lo siguiente sobre la apostasía. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. La apostasía se refiere al abandono de la verdad, una vez conocida y expuesta a ella, para seguir a otros dioses. En los últimos años hemos escuchado de líderes cristianos que han abandonado la fe cristiana a favor del ateísmo, fabrican sus propios evangelios o están a favor de prácticas que en el cristianismo son catalogadas como inmorales y en contra del carácter santo de Dios. En muchos casos, estas personas sacan a Dios del pedestal y colocan como instrumento de idolatría sus propios estilos de vida, su sed incesante por la fama, por el poder y por el dinero, o idolatran sus lujurias, sus pasiones y sus apetitos sexuales. Por ejemplo, Margaret Ann Bosper es ministro ordenada en la Iglesia Unida de Canadá, quien afirmó ser atea. Esta semana fue revelado que el autor de libros cristianos, el señor Matthew Paul Turner,
Anunció que es homosexual y que él y su esposa se están divorciando. Sus libros ahora reflejan su punto de vista liberal y progresivo sobre el cristianismo, el cual abandona las verdades bíblicas, sus preceptos y sus mandamientos. Otros líderes cristianos como el señor Jerry DeWitt de Luisiana, luego de 25 años en el ministerio, decidió abandonar el cristianismo a favor del ateísmo. Sus nuevos apóstoles vinieron a ser los ateos Bertrand Russell, Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Mientras que unos ateos siguen siendo líderes de iglesias, otros completamente abandonan la iglesia y aún otros siguen creyendo en Dios y en Jesús, pero cambian completamente las enseñanzas, profanando la santidad de Dios y blasfemando en contra del Espíritu Santo. Toda persona es libre de arrepentirse del mal que ha hecho y de obedecer a Dios, o de rechazar, someterse en obediencia a lo que Dios dictamina es bueno. ¿Has escuchado a personas que dicen que ellos creerían en Dios y lo obedecerían solo si Dios se les para de frente? Pero la historia documenta que el tener una revelación concreta de Dios no garantiza que la persona cree o que se someta a Dios. El regalo de uno poseer libre albedrío otorga la libertad de uno elegir qué creer y qué acciones tomar libremente. Nadie es forzado a creer ni a actuar a favor de Dios. El primer hombre Adán y la primera mujer Eva, ellos conocieron a Dios personalmente. Ellos confraternizaban con Dios. Aún conociendo a Dios como Padre y Creador, ellos lo desobedecieron. La serpiente los incitó con envidia hacia Dios, con desear ser como Dios, y se rebelaron contra Él. Sin embargo, en Génesis 3, verso 15, Dios les prometió un Salvador, y este es Jesús, quien es el cumplimiento de la profecía. El rey David experimentó ser lleno del Espíritu Santo. En 1 Samuel 16, verso 13, dice que el rey David fue ungido con aceite en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David con poder, y desde ese día estuvo con él. Pero el Espíritu Santo no cancela el libre albedrío que uno posee. El rey David, aun con el Espíritu Santo en él, ignoró al Espíritu, y sabemos que en 2 ocasiones pecó contra Dios grandemente. Una cuando cometió adulterio con Betsabé, y para tapar su pecado ordenó que Urías, el esposo de Betsabé, fuese puesto al frente de la batalla que le quitó la vida. En otra ocasión, en 2 de Samuel, capítulo 24, nos dice que el rey David tomó un censo militar en contra de la voluntad de Dios y pecó contra Dios. Esto causó que su reino recibiera el castigo de 3 días de peste que consumió a 70,000 personas. En ambas ocasiones, el rey David se arrepintió de su pecado y se sometió a la voluntad de Dios. En el caso de los apóstatas no se arrepienten de su rebelión contra Dios. El rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, fue otro que, habiendo conocido a Dios, y aún luego de ser lleno de la sabiduría de Dios, él cometió una profunda desobediencia. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 11, lo que sucedió con el rey Salomón. Salomón tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre, el rey David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amoritas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso
y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones Dios se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a éste, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Si Salomón fue salvo o no, solo Dios conoce, ya que él no está mencionado en Hebreos capítulo 11, que habla sobre los héroes de la fe. Pero Hebreos 11 tampoco es una lista exhaustiva. Ahora, en Eclesiastés 12, versos 13 y 14, Salomón escribió lo siguiente: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Es posible que estos versos testifiquen del arrepentimiento de Salomón. Hace más de 2000 años atrás, Dios envió a Jesús, su Hijo, a la tierra. Jesús es Dios en la carne. Aun cuando personas estaban ante la presencia de Dios, muchos lo rechazaron en ese entonces y muchos lo rechazarán en su segundo regreso. Los autores del Nuevo Testamento escribieron sobre la gran apostasía a suceder antes del regreso de Jesús. De hecho, Jesús mismo, en Mateo 24, hizo la advertencia sobre los que abandonarían la fe. Él dijo: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esta apostasía sucederá antes del día del Señor, que es anunciado en 2 de Tesalonicenses. En 1 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo escribió que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y a doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Pablo advirtió que muchos cesarán de buscar la verdad y se volverán a los mitos. En 2 de Pedro 3, verso 17, él nos advierte lo siguiente: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Cuando nos enteramos de maestros y de líderes de la iglesia que abandonan la fe, ellos añaden al número de otros que han hecho lo mismo desde el primer siglo. El apóstol Juan escribió sobre ellos en 1 de Juan 2, verso 19, que dice: aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. En Mateo 12, versos 31 al 32, Jesús nos enseña sobre el único pecado que es imperdonable. Los versos dicen: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero.
Una blasfemia es una irreverencia desafiante que acusa falsamente el carácter santo de Dios. Alguien que blasfemia en contra de Dios le atribuye al Espíritu de Dios la maldad que caracteriza a Satanás y a los demonios, y acusan al Espíritu Santo de ser un espíritu impuro. La blasfemia en contra del Espíritu Santo que habitaba en Jesús tenía que ver con acusar a Jesús de ser poseído por el diablo, en vez de ser lleno del Espíritu Santo. Los fariseos que acusaron a Jesús conocían la ley y los profetas. Ellos estaban frente a Jesús, quien estaba lleno del Espíritu Santo y era Dios en la carne. Ellos vieron con sus propios ojos los milagros que Jesús hizo. Y si alguien debía de reconocer a Jesús por quien era, eran los fariseos. Sin embargo, ellos lo desafiaron y consideraron que Jesús estaba endemoniado, aun cuando tenían pruebas de lo contrario. Esta blasfemia en contra del Espíritu Santo que habitaba en Jesús era imperdonable. Ellos rechazaron directamente la gracia de Dios. La blasfemia de ellos no sería perdonada en ese instante ni en la eternidad. Ellos fueron culpables del pecado eterno. Jesús ascendió al cielo, pero envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al mundo de su error en cuanto al pecado, a la injusticia y al juicio. El Espíritu Santo ilumina y da a conocer el pecado en cada una de las personas para que la persona reconozca su necesidad de arrepentirse y de recibir el perdón de pecados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Solo la sangre de Jesús nos limpia de pecado. El Espíritu Santo hoy día nos guía en toda verdad. Pero cuando la persona se resiste a la convicción y a la obra del Espíritu Santo y permanece intencionalmente en pecado y rechaza la salvación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en esa persona que muere sin arrepentirse, ha blasfemado en contra del Espíritu Santo. No existe perdón para la persona que rechaza al Espíritu Santo en esta vida ni en la venidera. La persona que rechaza a Jesucristo y muere sin poner su fe en Él ha libremente elegido su destino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida eterna. Leamos otra vez Hebreos 6, versos 4 al 6, que dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena obra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. El Espíritu Santo de Dios convence a la persona de alejarse del pecado. El Espíritu Santo muestra esas áreas en donde la persona tiene en el trono objetos de idolatría, como la aceptación y la promoción de inmoralidad sexual, la envidia, el deseo de control y de poder, las prácticas del ocultismo y de las artes mágicas, los deseos de asesinato, de idolatría, de robos y la práctica de la mentira y todo tipo de corrupción. El Espíritu Santo ilumina todos estos pecados y si la persona se arrepiente y toma el camino de santificación que ofrece el Espíritu Santo, entonces la persona tiene la vida eterna. Pero si la persona que ha conocido de Dios mediante la convicción del Espíritu Santo y luego rechaza la verdad de Dios y lo reemplaza por otros ídolos y rechaza su fe en Jesús, considerando que la salvación mediante Jesús es innecesaria, entonces esa persona en realidad nunca fue salva, ya que Jesús no pierde a ninguna de sus ovejas. Cuando una persona rechaza la salvación mediante Jesús, rechaza el único medio de salvación a la vida eterna y depende de sí mismo entonces para vivir eternamente. Estas personas o cambian las doctrinas bíblicas para acomodar sus emociones, sus deseos y sus sentimientos, o simplemente rechazan las doctrinas bíblicas que una vez en el pasado dirigían sus vidas. Estamos viviendo en tiempos de una gran guerra espiritual en donde cada día que pasa,
Lamentablemente, escuchamos sobre ministros, pastores, autores, artistas cristianos y líderes de las iglesias que han anunciado su nueva incredulidad, que promueven una nueva revisión a los preceptos bíblicos y que enseñan un nuevo evangelio con un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo muy diferente al revelado en la Biblia. Te exhorto a que tú mismo leas la Biblia y te mantengas con un programa diario de oración y de comunión con Dios. En Hebreos 3, versos 12 al 14 nos dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Somos llamados a perseverar en la verdad y Jesús prometió nunca abandonarnos. Y ora por todas estas personas que se han descarriado, como nos indica la palabra en Santiago 5, versos 19 al 20, que nos dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Recuerda también que el Señor te ama y que su amor por ti nunca cesará de existir, ni en esta vida ni en la que está por venir. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlace de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y a estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.